bien. Y esta gente le han inculcado por la televisión en este país ese evangelio, donde le han dicho a la gente que una vez que se conviertan, van a tener un carro del año, un Mercedes, un Cadillac, Lincoln, o van a tener relojes de puro oro, o van a tener una cuenta de miles de dólares en el banco, o van a tener una casa mansión. Yo no dudo que Dios le dé una buena casa a uno, ni dudo que Dios le dé un buen carro a uno. Yo creo en la prosperidad, pero la prosperidad en la soberanía y en la sabiduría y en la voluntad del Espíritu. Pero esta gente han hecho una Etiopía, han hecho un paraíso aquí abajo. Usted oye que no hablan de la venida de Cristo. Mire bien, cuando usted oye hablar a uno de estos predicadores de la fe, de la superfe y de la prosperidad, del rapto, cuando los oye hablar de la gran tribulación, cuando los oye hablar de los juicios de Dios. Es más, dicen que el libro de Job es un libro apócrifo. Dicen más todavía, dicen que Jonás predicó un mensaje equivocado, que cuando Jonás fue a Nínive, predicó lo que le dio la gana, que el mensaje que predicó Jonás no era porque no estaba de acuerdo a su possibility thinking, a su positive thinking, a su fe, y dicen que eso no es la realidad. Los oye que hablan lenguas, lo único que hablan es de fe, y verdaderamente uno se impresiona y se estimula. Nunca hablan de santidad, nunca los oye hablar de santidad. Préndalo, óigalo. Nunca hablan del infierno, búsquelos a ver. Nunca hablan del castigo y los juicios de Dios. Dicen que Dios no envió el fuego sobre Sodoma y Gomorra. Dicen que Dios no envió el diluvio, porque como predican un evangelio sin pruebas, sin dolor, sin sufrimiento y al fin sin cruz, tienen que eliminar todo eso. Dicen, oigan esto, que la cruz fue un fracaso, y a la misma vez dicen que fue una victoria, pero que fue un fracaso porque la victoria de la cruz no fue en la cruz. Esto viene de los antiguos libros de Kenyon. Algunas enseñanzas vienen de William Branham y otros vienen de un tal hombre de negocios llamado Napoleón Hill. En estos individuos, las prédicas de W. Clement Stone, que nunca se ha convertido, y las prédicas de oradores de la dinámica de ventas y de la dinámica positiva para adquirir riquezas, se presentan como parte del evangelio. Las conferencias de algunos de estos evangelistas parecen conferencias de Avon, parecen conferencias de Amway, parecen conferencias de Herbalife. Y hay iglesias que han dejado de predicar el evangelio por las casas, de hacer trabajo personal. Yo no critico que usted ponga un kiosco y venda 2 o 3 bacalaos fritos. Yo no le critico porque como hay gente que no diezma hay que hacerlo. Yo no critico que se venda en un bazar de la iglesia. Yo no critico que usted venda unos bizcochos. Pero cuando la iglesia se convierte en una escuela de vendedores, y en vez de salir, que en eso los testigos de Jehová avergüenzan a muchos en el día de hoy pentecostales, en vez de salir de casa en casa a llevar el evangelio, llevan el producto de Herbalife a venderle píldoras de dieta, a venderle polvos de rebajar,
a venderle productos hasta de cosméticos. ¡Abasamalabacaya! Algo anda mal. Something is going wrong. Conozco una iglesia en Puerto Rico que hasta que yo empecé por el Espíritu a hablar lo que tenían, porque el tío de mi esposa era a esa iglesia, era cientos de vendedores de Herbalife, otros vendiendo Amway. ¿Y todo esto en qué para? Que les prometen que van a hacerse ricos. Entonces se paraba el pastor al frente y claro, no pueden predicar santidad porque decía que el Espíritu Santo había inspirado a Revlon, al padre de toda esta pintura, y que Dios le había dado una revelación al de Revlon para que bellificara a las mujeres. Y si le dio una revelación para que hiciera a la mujer más bella, con cuanta pintura y cuanto embeleco del diablo había, y entonces era de Dios que los cristianos se pusieran a vender productos de belleza y cuanta basura hay. En el sótano de una iglesia de avivamiento en Puerto Rico, se le decía a las hermanas, ustedes tienen que ahora embellecerse, y le empezaban a vender cadenas y cuanta tendalejo había en una tienda de prendas en el sótano de la iglesia. La iglesia no es un jewelry store, no es una tienda de joyas, la iglesia no es una tienda de mercadeo. Cristo sacó los mercaderes del templo, que se venda una librería, que se venda algo para ayudar a la iglesia, pero convertir la iglesia en un mercadeo es pecado. Pero no pueden predicar, hablan de fe, pero su fe se convierte en su gestión. Por eso hoy tenemos escándalos y están descubriendo un montón de predicadores que lo que están usando son mentiras para engañar a la gente. Y mucha gente que quizás no ofrendó aquí esta noche, si yo usara una oreja postiza con una cosa escondida para que me hablen, quizás se vaciaban aquí trayendo hasta el título de la casa del mortgage. Pero eso no es así. No les tocan la santidad. Sus pastores dejan la mujer y escogen otra de la congregación y siguen ahí. Se va el pastor, se va la misionera y se van a la piscina en bikini y por la noche hablan lengua. Ahora yo le voy a hablar con franqueza. A un tonto que no sepa nada lo pueden engañar. Yo vine de allá afuera, yo me crié en las calles de Nueva York, yo vine del pecado. Yo aprendí la vida en las calles del Bajo Manhattan. Yo aprendí a luchar para sobrevivir. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Yo he vivido en lo mejor y he vivido en lo peor. Cuando era un niño viví en un arrabal en Juanamato de Cataño, caminando por el Babote. Así que yo aprendí la vida a los 6 años de edad. Pero oiga esto. Dicen que para ganarse al mundo tienen que irse a la piscina en bikini. Y yo le digo, mujer, el hombre es tentado por lo que ve. A mí ningún hombre me venga aquí con el cuento esta noche, por más que ore, por más santo que es, que si se mete en una piscina con 20 mujeres en bikini, y especialmente los bikinis de hoy, el diablo no lo va a tentar. Mujer, cuando usted se va a esa playa en ese traje de baño, usted es una serpiente, el diablo la está usando para tentar a otros hombres. Ahorita llegamos, la guerra de los demonios estamos hablando. Cuando el endemoniado gadareno, que vamos a hablar ahorita, hubo unas manifestaciones que las voy a declarar ya mismo. San Pablo habló de una manifestación de la guerra de los demonios. Y si usted se busca al apóstol San Pablo, porque voy a entrar paso por paso, usted va a encontrar que hay una herejía en todo esto. Porque ahorita vuelvo a los bikinis. Dejen los bikinis por ahora. We'll come back later.
¿Cuántos alaban al Dios de la gloria, hermano? Qué bueno el Señor, ¿verdad? Oiga, hay unas caras aquí tan gozosas esta noche que... Mire que yo he estado triste algunas noches, pero hoy yo no sé, yo siento... Diablo que se me ponga de frente esta noche. ¡Ah! Óigame, mire bien lo que dice, la guerra de los demonios. Se va a pelear de cuál forma. Mire esto, el primer ataque. La gente cree que es por otra falta. No. La guerra de los demonios, capítulo 4, primera de Timoteo, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Óigame bien, ahí está. ¿Qué dijo Cristo? En el capítulo 24 de San Mateo, léalo ahí. ¿Qué dijo él? Que la señal de los últimos tiempos serían primero los terremotos, el hambre, la pestilencia, las guerras. No. Jesús dijo en Mateo 24, versos 4 y 5, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? Es decir, Cristo y el apóstol Pablo señalan que la señal más grande del venida de Cristo, del rapto de la iglesia, va a ser la guerra de los demonios. Primero, los demonios de error, doctrinas falsas, doctrinas diabólicas, desde afuera como desde adentro. Y desde afuera no hay que hablar. Testigos de Jehová, mormones, catolicismo romano mezclado con ecumenismo, los gurús, las religiones orientales, los Hare Krishnas, el satanismo, el ocultismo, el espiritismo, el auge terrible de las sectas diabólicas. Hay una invasión diabólica de sectas abiertamente que están llegando de Japón, que están llegando de Tokio, que están llegando de Taiwán, que están llegando de todo el mundo. Es una invasión demoníaca. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, dice que el diablo ha descendido sobre los habitantes de la tierra, porque sabe que le queda poco tiempo. La guerra de los demonios, demonios de error. Pero lo más peligroso de esto es, no son los gurús, no son los falsos testigos de Jehová, todo eso se puede ver. Es la infiltración demoníaca de la iglesia. Cómo se está infiltrando el diablo dentro de la iglesia con doctrinas que están mezcladas con la verdad, pero a la misma vez son doctrinas falsas. Lo que he hablado desde el principio, una fe que supuestamente acaba con todo y recibe todo, pero que tiene sus tendencias en las enseñanzas de Napoleón Hill, en las enseñanzas de Ken Jeong, en las enseñanzas de William Branham, y que se van infiltrando dentro de la misma iglesia, y como suenan tan buenos, porque ¿quién no se siente bien cuando oye a Schuller hablar por la mañana? Y usted dice, hermano, Schuller. Sí, Schuller. Yo no le voy a tocar su moral, yo no le voy a tocar su persona como si es de Dios o no es de Dios, pero su doctrina no es de Dios. Dice, ¿cómo es? Cree que una vez salvo, siempre salvo. Usted no ha visto el programa de Schuller por la mañana los domingos. ¿Cuánta gente se ponen a testificar ahí que nunca se han convertido? Pecadores, artistas, políticos que nunca se han convertido. ¿Cuánto se oye predicar de santidad ahí? Todo es possibility thinking. El infierno no se toca, lo demás no se toca. Y se enseña una fe errada, una fe equivocada. Y como suena tan lindo y como hablan tan bueno, usted no ha visto el misticismo, no ha visto la falsedad, la superficialidad, el teatral. Hermano, hay que entender, esta gente serán buenos, pero están equivocados. Pero de por ahí para abajo empiezan a entrar los fuertes, los Kenneth Copeland, los Kenneth Hagin,
Y todos estos que están enseñando una super fe, que le están enseñando a la gente cosas que son verdad, pero cosas que son mentiras y falsedades, que uno no se puede enfermar, que el hombre de Dios tiene derecho a determinar cuándo se va a morir. Y algunos de ellos en las enseñanzas de Branham, de Kenyon, enseñan que somos como pequeños dioses. La misma mentira de Eva, al diablo engañando a Eva, decirle, seréis como dioses. Y entonces, como somos como dioses, por nuestra fe podemos conseguirlo todo. ¿No se han dado cuenta? Abran sus ojos, que una cosa es fe y otra cosa es un culto a la fe. Una cosa es fe en Dios y otra cosa es fe en la fe. Entonces, Napoleón Hill, un impío, empezó a predicar eso mismo, desde la dinámica de venta, de success, de éxito. Pero cuando muchas de estas enseñanzas mezcladas con textos bíblicos llegan a la iglesia, y la predica Copeland, y la predica Hagan, y la predica Schuller, y la predican algunos en un grado menor, y vuelvo y digo, no voy a decir que esta gente no sean de Dios, sino que las doctrinas que están enseñando están mezcladas con ocultismo, están mezcladas con bases de error y de cosas extraviadas, doctrinas de demonios. Y le voy a decir ahorita por qué el peligro de todo esto. ¿Cuál es la enseñanza de Napoleón Hill, de Huguiden y de un montón de individuos como Clement W. Stone? Que hay que hacerse de éxito y todo va centralizado en la adquisición de chavos, propiedades y posiciones y éxito material. ¿Cuál es la prédica del diablo? Yo te ofrezco los tesoros, todos los reinos de este siglo, si postrado me adorares, el prestigio, el dinero. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria, hermano? ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? Y yo no voy a decir que no sean hombres de Dios. Yo no voy a decir que mucha de esta gente no prediquen cosas que sean verdad, pero es que el error se mezcla con la mentira y se mezcla con la doctrina falsa. Entonces, una prédica materialista, una prédica totalmente de conseguir. Entonces, el hombre se convierte, como dicen algunos, you are like God, son como dioses. Entonces, la fe se convierte en un objeto que manipula a Dios. Y Dios se convierte en un ser manipulador que tiene que contestar a la más mínima petición de la gente. Y entonces manipulamos a Dios. La soberanía de Dios en esta doctrina de demonios de la superfe se elimina. No hay soberanía de Dios en esto. Se obvia la voluntad de Dios. Y en esto hay que tener cuidado. Porque si yo me antojo de una casa, supuestamente por la fe, yo la reclamo y es mía. Pero ¿por qué eliminar la voluntad de Dios? Si en la voluntad de Dios, Dios sabe si la casa me conviene o no. Dios sabe si ahí me voy a perder o no me voy a perder. Entonces, me recuerdo el caso de una mujer en Brooklyn que se mudó para Nueva York. El pastor le dijo, se mudó de Nueva York para Puerto Rico. Y una noche yo la conseguí con mi esposa, salí huyendo de un prostíbulo toda golpeada. Y nos confesó cuando le estábamos curando las heridas en mi casa, que ella se había ido de la voluntad de Dios de Nueva York para Puerto Rico y que había terminado con su hogar, el marido se le fue y ella terminó trabajando en un prostíbulo después de ser una pentecostal. En esta doctrina el peligro es que se le está diciendo a la gente, ustedes tienen el poder para hacer con su fe lo que ustedes quieren, ustedes son como dioses. La mentira del diablo de la serpiente a Eva, y se está excluyendo la voluntad de Dios en la vida de la gente, la soberanía, la sabiduría de Dios. Si Cristo mismo dijo, pasa de mí esta copa si es tu voluntad. ¿Usted no cree que Dios sabe dónde mejor usted puede vivir? Usted no cree que Dios puede decirle el carro que mejor le puede dar Dios a usted. ¿Sabe lo que está pasando con esto? Que hay un montón de cristianos embrollados hasta el cuello, que como tienen tanta fe, pues mire, van y cogen un Mercedes fiado, van y compran una casa de 100,000 fiados, van y cogen esto como tienen fe, pero después el pastor y el evangelista que le está enseñando eso, pues no le va a pagar la casa, ni le va a pagar cuando pierde el trabajo. Por eso hay que buscar la voluntad de Dios, hay que hacer un presupuesto, hay que tener cerebro, hay que tener entendimiento y una fe con entendimiento. Yo sé que muchos me van a odiar después de esto, pero a mí poco me importa. Oraré, mas oraré con el entendimiento. Tendré fe,
mas tendré fe con el entendimiento. Se pierde la soberanía de Dios. Dios se convierte en un muñeco, se convierte en un nene demandado. Quiere decir esta gente que yo puedo manipular a Dios por la fe y que yo puedo conseguir lo que me dé la gana por la fe. Mentira del diablo. Yo no dudo que esa confianza que se le da en los seminarios de PMA, que es la Positive Mental Attitude, la actitud mental positiva que le dan a los vendedores, pues mire, trae una psicología. Y cuando usted ve un vendedor de esto, le vende hasta una nevera a un esquimó. Y esa actitud levanta el ánimo, y no puedo negar que produzca un ambiente de éxito en la persona. Pero hay algo malo, hay algo terrible en esto, porque la gente está excluyendo la soberanía de Dios, la voluntad de Dios. Se le está diciendo a la gente que si tienen fe, nunca se van a enfermar. ¿Y de qué fe tenía Elías, hermano? Eliseo se enfermó y se murió. Eliseo tenía fe y se murió. Se le está diciendo a la gente que si tienen fe, no tienen que morirse hasta los 70 o 80 años. ¿Y de qué año murió Cristo? De 33 años. ¿De cuántos años murió Esteban? Un muchachito jovencito. Se le están metiendo unas aspiraciones a la gente que son peligrosas, porque cuando a la gente se le dice que pueden resolver todo con la fe, y usted dice, hermano, usted es un incrédulo. No, yo creo en la fe verdadera. Pero en la fe verdadera es, y le voy a hablar ahorita sobre esto, lo que es la fe verdadera. Pero se le está diciendo a la gente que todo le va a salir bien, que no van a haber problemas, que no van a haber fracasos. Y entonces cuando esto sucede, por un tiempo, como el que se da 2 o 3 pitazos de marihuana, you're flying high. Está volando alto. Pero cuando se te van los efectos de la marihuana, o cuando te da 4 tracanazos de ron, you're flying high. Pero al otro día you got a hangover. Al otro día te da un dolor de cabeza. Esto es una mentira del diablo, y la gente le gusta. A todos nos gusta que nos digan eso. ¿Por qué? Porque a quién no le gusta que le digan que no va a tener problemas. ¿A qué mujer no le gusta que le digan esta noche aquí que su marido se va a convertir de aquí a un año si ella tiene fe? ¿A qué hombre no le gusta aquí que le digan que todos sus problemas económicos se le van a resolver? Y a algunos se le resuelven, pero a otros no. ¿A quién no le gusta este día que le digan que él tiene autoridad para hacer lo que él le dé la gana? Y déjeme decirle, todo el mundo no está capacitado para tener un Mercedes-Benz. Y todo el mundo no está capacitado para ser un ejecutivo. Y todo el mundo no está capacitado para ser un pastor ni un evangelista. Y todo el mundo no está capacitado para tener chavos. Hay gente que es mejor que se queden pobres porque se van a perder si Dios le da mucho. Mire, hermano, hay gente que usted lo saca del gueto y lo lleva a Park Avenue y dice, ¿dónde está el arrabal? Y usted búsquese el apartamento en el... Porque lo primero que hay que sacar es el gueto y el arrabal del corazón. Hay gente que hacen un arrabal en el condado. Hay gente que hacen un arrabal en Park Avenue. No importa dónde estén, son puercos. Entonces lo que hay que sacar es el puerco que tienen en el corazón. Y eso toma tiempo a veces. Es más, hay gente que no están contentos a menos que no estén viviendo mal. Y esa gente se han acostumbrado a esa vida y no le son fieles a Dios a menos que no tengan 20,000 problemas. Cuando everything's going their way, they stop praying, they stop fasting, they stop going to church. Cuando todo llega por su manera y todo se les resuelve, dejan de ir a la iglesia, dejan de orar, dejan de ayunar, porque lo tienen todo y se van al diablo. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? Ahora, yo creo en la prosperidad. Y yo creo que Dios tiene que bendecir a su pueblo. Pero hay gente que no podemos generalizar, porque hay gente que Dios los bendice a su tiempo. Dios no le puede dar a un neófito lo que le puede dar a una persona que está capacitada. Hay gente que está capacitada para guiar una bicicleta. Pero si yo le doy a la nena mía hace unos años atrás, yo la llevé al parque, le alquilé una bicicleta y se caía. Necesitaba una bicicleta de 3 ruedas. Y eso la guiaba bien. Pero si le ponía una de 2 ruedas, se caía.
Luego un día salió corriendo, se cayó 2 o 3 veces y un año o 2 después ya guía una de 2 ruedas. Pero si le doy un carro, pasa como hizo la Catherine mía, la más chiquita. Un día yo dejé el carro prendido y se llevó una vela y se llevó medio mundo por ahí para arriba. Usted le va a dar a la nena suya el guía del carro suyo. Porque hay etapas de progreso. Yo llevo 25 años sirviendo a Cristo. Yo empecé con unos zapatos que me tenía que poner un canto de cartón para que el agua no se me metiera. Usaba unos zapatos de goma de $3 que cuando caminaba por la calle el fuego de la brea me pasaba, y no le voy a negar, cuando me los quitaba no había nadie que estuviera al lado mío. Apestaban a centella. Usaba un trajecito, no como este, y déjame decirle, usted lo ven que se ve bueno, tiene 5 a 6 años. Lo compré en Bogotá. Un trajecito que cuando hacía así, de tanto usarlo, se veía en la rodilla. No sabía guiar nada más que la cuchara. Primer carro que tuve fue un Volkswagen. Después un Volkswagen que cuando se lo vendí, yo no sabía nada. Hizo el pie así y le pasó al otro lado a la cajetera el pie. Después tuve uno que tenía que orar a Dios que cuando lloviera, lloviera del lado derecho, porque si llovía de izquierda no tenía cristal. Lo dejaba en las cuestas y lo prendí empujado y con un destornillador. Tuve un Anglia que se barría y por ahí para abajo, y ahora tengo un carro del año. Y no es porque me lo regalaron, lo estoy pagando mensualmente. Y si viene un milagro de eso, si me dan un Cadillac por ahí casi regalado, lo cojo. Pero ¿qué pasa, hermano? Tiene que ser casi regalado porque si no, no lo compro. Pero lo que quiero decir bien claro es que uno va progresando. Viví, hermano, en una casa alquilada con mi esposa. Recibíamos 150, 250 pesos al mes cuando aparecía recién casado. Tuvimos que decir no hay para la leche, y cuando abrí la Biblia apareció un billete puesto por el Señor de $5. Hoy le predico a esta multitud aquí y a multitudes de 100,000 y de 200,000 personas, pero cuando comencé subí las montañas de Utuado, Ángeles de Utuado, Dos Bocas de Utuado, remé por la Flor de Agua de Utuado para llegar a predicarle a 15 personas, caminé montaña arriba por Dos Bocas de Utuado con David Santiago, y caminé por aquellas montañas, subí allá al Rosario de San Germán, subí por todos los campos de San Germán, por Oconuco Bajo, Oconuco Alto, Las Marías, por Yauco, por todos los campos. Caminaba con un pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal, Miguel, nuestro hermano Miguel Agosto, y salíamos del cuarto del caserío de un pastor que ya pasó a morar con el Señor en el caserío de Barceloneta, y cruzábamos a pie el Cañaveral para ir a la playa a predicar, y regresábamos de predicar a pie. Yo he aprendido a valorar lo que es la bendición de Dios. Hoy cuando veo lo que Dios me da, lo agradezco. Digo, gloria a Dios por las bendiciones de Jehová. No me siento importante. Cuando me monto en el carro nuevo que tengo, no me siento mejor. Lo mismo me monto en el traste que me vengan a buscar. Lo mismo me siento en cualquier carro viejo. No me siento más grande porque tenga un buen lugar donde vivir. No me siento más importante porque le predique a 100,000. Lo mismo le predico a 200 que a 1,000. A veces le predico a 5, le predico a 10. ¿Por qué, hermano? Porque cuando uno crece normalmente uno va agradeciendo lo que Dios le da. Y esto es lo que estos ignorantes le están vendiendo al pueblo, porque es una doctrina destructiva. La gente se pierde, la gente se frustra cuando no ven lo que quieren ver, o cuando reciben demasiado de momento se dañan. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? En un pueblo en las alturas de Colombia,
Usted no puede ir a hablarle a un indio en la selva de Guatemala de un Mercedes-Benz. Él lo que necesita es comida, así que la prosperidad es relativa al individuo. A una persona aquí Dios le puede dar un Cadillac, no se lo codicie, no se sienta mal. A otro Dios le puede dar una iglesia grande y a usted quizás Dios lo tiene para una iglesia pequeña, porque tienen que haber de todos, tienen que haber iglesias pequeñas, tienen que haber iglesias grandes, tienen que haber hombres de todas clases, mujeres de todas clases, gente en todos los sitios. Es un trato personal, es un trato individual. Hay gente que lo lleva a vivir a Park Avenue y otro lo tiene que dejar un par de años en el barrio. Sí, yo no entiendo. Hay algunos de ustedes que nunca se enfermarán, pero hay algunos de ustedes de nosotros que vamos a morir de cáncer o un accidente. Decirle a la gente esas ilusiones son mentiras del diablo para frustrar. Yo creo en un Dios que nos dice que si tuviéramos fe, como un grano de mostaza moveremos esta montaña. Pero está hablando de montañas reales, de problemas verdaderos, de situaciones de pecado, de necesidades genuinas dentro de su soberanía, dentro de su voluntad. Y ahí es donde falla esta gente, que la soberanía y la voluntad de Dios se echa a un lado, y la ambición y el egoísmo y el materialismo del yo vienen primero, y Dios se convierte en un nene demandado, un messenger boy, para darnos todo, parece un Santa Claus. Hermano, estas doctrinas son peligrosas, y entonces se deja de predicar, claro, noten bien que se deja de predicar todo lo demás, porque la gente son atraídas por esto, y entonces se convierte en una sacadera de dinero, porque entonces la gente no se le puede tocar nada. Vea todas estas iglesias, no hay santidad por dentro ni por fuera. Bueno, lo último es que una de estas iglesias está planeando hacer una piscina y un campo de golf. Esta gente hacen amusement parks, cogen el dinero de Dios y hacen cosas que no tienen sentido mientras la gente se muera de hambre, mientras no hay templos en algunos lugares, mientras hay misioneros que tienen que comer peor que el perro de alguna gente. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria, hermano? Número 2, es una doctrina de demonios para escapar la gente, de escapar de la realidad. No tiene enfermedad. El tío de mi esposa decía, no tienes nada, no tienes nada. Y él decía, no tengo nada. Se murió de lo que no tenía. No tienes nada, y no tienes nada, y no tienes nada, y se murió. Y cada vez que yo lo menciono, se fogonan conmigo. Entonces, la fe se convierte en una irrealidad y en una ilusión. Poder, sugestión. Napoleón Hill, quien escribió un texto sobre esto, dijo que él recibió esa doctrina de la enseñanza de la prosperidad de lo que él llama maestros del universo. Estos maestros universales son espíritus que se encarnan y se revelan, dice Napoleón Hill. Y Napoleón Hill, en uno de sus libros, de donde muchos de estos predicadores han sacado esta enseñanza, dice que estando en su estudio, un demonio de estos se le apareció y le dijo que este era el misterio del último tiempo y que él tenía que esparcirlo por todo el mundo. Un demonio empieza toda esta cuestión. Y muchos no están conscientes de lo que están enseñando, pero sus productos son de enseñanza de ocultismo, porque si el diablo puede hacernos pensar que estamos mal si no tenemos una buena casa, usted se va a rebelar, usted se va a frustrar. Entonces hay mucha gente que están frustrados ya porque se sienten infelices. Hay pastores que como no tienen una iglesia hecha de cristal y no tienen una iglesia enorme, se sienten que no están produciendo para Dios y se sienten frustrados. Hermano, eso no es así. Yo pertenezco a una iglesia que no tiene ni 100 miembros. Hay iglesias a hombres de Dios que le va a dar la iglesia de 1000 y de 10.000, pero hay otros que Dios le va a dar iglesias de 100 y de 200 miembros, porque todo el mundo necesita un sitio y Dios tiene diferentes lugares, y delante de Dios tan importante es el de 10.000 como el de 1000. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? Es un escape, la gente está huyendo, y la gente dice, no tengo nada, no tengo problema, todo está resuelto, yo estoy bien, y you feel good. Pero ¿qué pasa? Este edificio hecho de madera, si fuera así, la polilla está comiéndoselo por dentro. Vamos a coger ese balcón, pero no cojan miedo. Ese balcón que está ahí. Pues yo soy el pastor y yo sé que hay polilla comiéndose eso, pero en esta doctrina de esta super fe digo, no hay polilla, nada.
La polilla se acabó ya. Entonces, se dice que con lo que yo diga tiene que ser. Póngase usted a decir ahora que le van a aparecer $1 millón de aquí a una hora, a ver si es. No diga eso. La palabra de fe es real porque está depositada en Cristo y Cristo la hace en realidad. Pero yo no soy como el mago que dice abra cadabra, open sesame. Entonces estos predicadores están diciendo que lo que tú digas, eso será. Y que tu palabra tiene un poder. Y es verdad, la palabra tiene un poder. Pero es un poder cuando está puesta en Cristo, en la voluntad y la soberanía de Dios. Pues si yo me pongo a decir ahí, simplemente porque yo diga que no hay polilla, no va a ser que la polilla desaparezca. Lo que parece es, desapareció en mi mente, pero sigue comiéndose. Cuando ustedes se sienten ahí, un día esto se cae eso con todos ustedes. No cojan miedo, ¿sabes? No cojan miedo, por favor, no se me aprende ahí ahora. Entonces hay gente que están diciendo, no tengo problema. La fe verdadera no niega el problema, hermano. La fe verdadera no borra la realidad del problema. La fe verdadera no dice, no existe Faraón. La fe de Moisés no dijo, Faraón no existe. La fe verdadera no dijo, el mar rojo no existe. La fe verdadera no dice, las murallas de Jericó no existen. La fe verdadera no dice, Goliat no existe. La fe verdadera no niega el problema. La fe verdadera es la número uno, la que reconoce el problema. Pero los demonios en esta invasión satánica quieren hacer a la gente vivir una irrealidad. El cristianismo no es doctrina ni enseñanza de ilusiones, es una enseñanza que nos hace aceptar la realidad. Número uno, ¿ustedes creen que Moisés dijo no hay faraón? Moisés sabía que había faraón, pero su fe, no puesta en la fe, sino la fe puesta en Dios y en su palabra, lo hizo enfrentarse al faraón que existía. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? David llegó al campo de guerra y Saúl y todo su ejército estaban muertos del miedo, escondidos ahí atrás. David vio a Goliat. David no dijo Goliat no existe. David no dijo Goliat no existe. David sabía que Goliat existía. Y David aceptó que Goliat existía. David no dijo Goliat es más chiquito. David aceptó el tamaño de Goliat. Va al siguiente. Josué y Caleb no dijeron Jericó no existe. Anoche hablamos de eso. Josué y Caleb dijeron existen las murallas grandes. Existe un poderoso ejército. ¿Van siguiendo el hilo? Pero esta doctrina de demonios en los últimos días le dice a la gente Faraón no existe. Le dice a la gente Goliat ya se acabó. Estando Goliat ahí. Las murallas ya se fueron. La gente está escapando de la realidad. La mujer suprime la realidad del marido borracho que tiene y dice, yo está borracho. Cógele un osito esta noche cuando llegue a ver si no está borracho. Dice, él no es adúltero ya. Y él está encantado de la vida que usted diga eso. Y el hombre dice, mi mujer no es peleona ya. Cuando pasan 2 o 3 años que el hombre sigue borracho, la persona se encuentra en un mundo irreal y no encuentra qué hacer en su estado frustrativo. Le voy a dar el ejemplo. La esposa de uno de estos predicadores abortó. Supuestamente el Espíritu de Dios le había dicho que estaba encinta y estaba encinta. Y que ese era el hijo que ella había reclamado. Como ella lo había reclamado por la fe y había dicho que estaba ahí, cuando tuvo una caída o algo y abortó, entonces, cuando le preguntaban, dijo que nunca había estado encinta.
Porque si Dios le había dicho que estaba encinta y tenía un hijo, no pudo haberlo abortado. Entonces, en su mentalidad borró la realidad. Y está media trastornada. Gente que está enferma, están diciendo, no estoy enfermo, cuando tienen un montón de carne colgándole por aquí. Y la gente se está riendo de nosotros. Hermano, si usted viene aquí con un tumor, y yo le oro, y ese tumor no desaparece, usted lo que se va de aquí es en confianza de que en la fe que usted oró a Dios, por la fe, ese tumor va a desaparecer. Pero decir que no está ahí cuando lo está viendo 3,000 personas aquí esta noche es una mentira. Decirle a un paralítico aquí esta noche que está caminando cuando no lo pueden sacar ni de la silla de fuera es un engaño. Ahora que se vaya creyendo de que con la ayuda de Dios se va a levantar es otra cosa. Pero esta gente lo que le está diciendo en esta doctrina destructiva es que si usted se le oró, ya está hecho. Aunque usted vea que el tumor está colgando ahí, claro, usted puede decir, está hecho por la fe, pero no puede negar que el tumor no está ahí, porque está ahí hasta que desaparezca. Entonces, en estos embelecos, la gente está cogiendo fiado y dicen, ya el dinero está. Ahora, ese cuento no se lo va a comer el del banco cuando le vengan a pedir los chavos. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? Al Dios de la gloria. Entonces, hay una cosa de escapar de la realidad. Gente están huyendo de la realidad. Es una fe falsa de escapatoria. La gente dice, no tengo un problema. Mira, hermano, el problema, la Biblia nos enseña que la fe verdadera nos capacita para enfrentarnos al problema. La fe de Moisés lo capacitó para parársele de cara a cara a Faraón. La fe de David lo capacitó para enfrentarse cara a cara a Goliat. La fe de Josué y de Caleb les capacitó para ver las murallas y darle las 7 vueltas que Dios le mandó a dar. Samacaban zorra bacaya lojalaya. Usted tiene fe. Deje de estar huyendo de su hogar. Deje de estar huyendo de su problema. Enfréntese a su mujer. Enfréntese a sus hijos. Enfréntese a la financiera. Enfréntese al problema económico. Enfréntese a la enfermedad. Deje de enfrentarse a tanto miedo. Tiene un cáncer, no tenga miedo. Tiene enfermedad del corazón, no tenga miedo. Pueden pasar 2 cosas. O Dios lo sana o se muere. ¿Y por qué tanto miedo de morirse? ¿Por qué tanta cosa la muerte? Si la muerte del justo, dice la Biblia, es agradable a los ojos de Jehová. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria, hermano? ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria, hermano? ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? Tanto miedo a la muerte. ¿Te sana o te muere? Una de 2 cosas. Tú vienes aquí esta noche, te sana o te lleva el Señor. Una de 2. Tanto miedo y tanta cosa. Fréntate a la enfermedad sin miedo. Tú eres hija de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú eres sierva de Dios, tú eres siervo de Dios. No le huyas a los problemas, enfréntate ahí. Tienes un problema en tu casa, en vez de estarle evadiéndolo. Entonces tienen tanta fe que están esperando que Dios le entregue todo en una bandeja de plata. ¿Cuántos matrimonios hay aquí que están esperando por medio de un milagro que Dios resuelve el problema del matrimonio? Esa es la doctrina demoníaca. Mientras usted está esperando que Dios le traiga un paquete del cielo, su hogar sigue destruyéndose. ¿Por qué usted no se sienta a ver la realidad, a trabajar ese matrimonio con la ayuda del Espíritu Santo, a ver dónde usted es el culpable, a ver qué disparates usted está cometiendo, a ver qué se puede hacer? ¡Ah, soja, Maya! ¿No quieren que Dios se lo haga todo? Aquí hay mujeres que están orando que Dios le arregle el matrimonio, y hombres que están orando para que Dios le arregle el matrimonio. Porque usted no se sienta, ore, lo que usted no puede hacer, que lo haga Dios, pero usted no se ha sentado a pensar que hay cosas que Dios no la va a hacer. Usted no se ha sentado a pensar que hay cosas que tienen que hacerlo ustedes mismos. Sentarse a dialogar, sentarse a ver dónde están las fallas, cuáles son sus errores, cuáles son sus equivocaciones.
Usted como marido, a ver dónde usted está fallando. Usted se queja que la mujer está llena de demonios. Tú pregunte a ver por qué se le han metido los demonios.